Bien, chicos, buenos días. Buen día con todos. Ya te saludo el profesor Álvaro y empezamos con la clase de álgebra del día de hoy. Nuestra clase de hoy se llama factorización. ¿Ya? Bien, antes de indicarte qué cosa es esto, ¿no? De qué se trata este tema, aprendizajes esperados. Expresa y transforma un polinomio en sus factores primos. Bueno, tenemos que aprender qué significa factores primos. Utiliza y aplica los diferentes procedimientos para factorizar. Bueno, a ver, veamos un poquito más de información. Factorización, definición, a ver, solamente trabajando en el organizador visual. Dice, es el proceso de transformación de una expresión algebraica racional entera, o sea, es el proceso de transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de factores. Es decir, es un procedimiento, podría decirse, opuesto a la multiplicación de términos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo este término por este término, si yo los multiplico, obtengo este término. Factorizar es hacer lo opuesto. Es cuando yo tengo un polinomio expresado de esta manera, expresarlo como un producto. Para hacer eso, pues tendríamos que estudiar algunos casos, ¿no? Algunas situaciones, algunos métodos de factorización para llegar a ese punto, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Ya, ahora hablemos de un factor primo, ¿no? Una expresión algebraica racional entera, o sea, un polinomio, divisible únicamente por sí mismo y por la unidad. Eso es un factor primo. O sea, es un polinomio que no puede reducirse más. Ejemplo, x más y, x al cuadrado más 1, x menos 1, x, y. Esto que ves en pantalla, estos ejemplos, son ejemplos de factores primos. ¿Por qué? Porque el x más y, me refiero a esta expresión, no puede reducirse más que x más y, no se puede. El x al cuadrado más 1, mira, este es un número al cuadrado, no puede reducirse. El x menos 1 tampoco. El x obviamente tampoco y el y tampoco. ¿Ya? Entonces, de eso se trata una expresión algebraica, o perdón, un factor primo. A ver un momentito. Ya. Bien, entonces estos son factores primos. Nosotros tenemos que llevar a esto un polinomio, a expresarlo como un producto de factores primos. ¿Cómo llegar a eso? Eso es justamente lo que tenemos que ir explicando. Pero antes, veamos lo que se denomina el número de factores primos. Si yo he logrado expresar este polinomio, ¿no? Mira, todo este polinomio he llegado a expresarlo como esto, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores primos hay? ¿Cuántos factores primos hay? Bueno, no es muy difícil esto. ¿Por qué? Porque acá tenemos un factor primo, el x menos 1, otro factor primo, el y, y otro factor primo, el z. Profe, pero el exponente no tiene nada que ver acá. Lo que es el factor primo es esto, ¿no? El x menos 1, el y y el z. Factor primo ahí lo tiene bien claro. El x menos 1, el y y el z. Ya, chicos, un momentito, por favor. Bien, entonces a eso nosotros llamamos número de factores primos, ¿no? 3. Tiene 3 factores primos. Ahora, esto que ves aquí es el número o la cantidad de factores primos, ¿no? Entonces, bueno, acá, perdón, el número de factores primos sería 3. Pero, ¿qué es el número de factores? El número de factores ya se obtiene con otra expresión matemática, ¿no? Que generalmente se aprende en el curso de aritmética. Para encontrar el número de factores se toman los exponentes. Mira, por favor, lo voy a marcar de rojo. Cuando ya tienes factorizado el polinomio, ¿ya? Entonces tomas los exponentes. 2, exponente 2 y exponente, aquí, 1, ¿verdad? Para hallar el número de factores, agarras a cada exponente. Por ejemplo, aquí está el primer 2 y le sumas 1. Por el segundo exponente más 1. Por el tercer exponente más 1. Multiplicas esos tres resultados
y obtienes la cantidad total de factores que puede haber en ese polinomio. Chicos, otra cosita también para indicarles es que, bueno, generalmente a ti lo que te van a preguntar es esto, ¿no? El número de factores primos. Eso es lo que te van a preguntar generalmente. Bueno, pero aún todavía no hemos visto cómo se factoriza. Bueno, criterios. Hay el método del factor común monomio, polinomio y el método de agrupación, que son los tres casos que tenemos que ver. Vamos nosotros de frente a la parte práctica y te voy indicando qué significa eso. Vamos a avanzar. Bien. Pregunta número 1 dice factorice ese polinomio. Factorice. Bueno, esto se utiliza empleando el método del factor común monomio. Monomio. Monomio es una expresión matemática de un solo término. Bueno, ¿qué significa o cómo se hace esto? Bueno, en realidad, observa, mira. En mi polinomio es en X, ¿ya? Ese es mi polinomio, en X. La variable es X. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque eso es muy importante para responder la pregunta número de factores primos. Si yo entiendo que este es un polinomio en X, yo voy a saber que las variables son, bueno, es, mejor dicho, la letra X. A ver, tengo que es a cubo X más B cuadrado X más CX. Tenemos 1, 2 y 3 términos. Mira, por favor, aprende cómo estoy nombrando. Tenemos 3 términos en este polinomio, ¿ya? Ahora, yo pregunto, en esos 3 términos que estamos mostrando en pantalla, en esos 3 términos, ¿cuál es la letra que se repite? X. 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 Como se repite la letra X, entonces yo voy a decir que mi factor común es justamente X. ¿Ya? X es la letra que se repite, X es mi factor común. Nosotros lo que hacemos es justamente extraemos ese factor común, lo colocamos aquí adelante. Abrimos un paréntesis y escribimos bueno, el polinomio como si no tuviera el X, porque es lo que le hemos extraído. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría el primer término si ya no está X? Al cubo. Al cubo más Más B al cuadrado. más C. más C. C. Muy bien. Y te das cuenta que ya está factorizado. ¿Ya se factorizó? Mira. ¿Por qué? Porque lo que está aquí ya no se puede factorizar más. Esto no se puede factorizar. Aquí ya, bueno, ya el X ya no se puede reducir más tampoco, ¿no? Entonces significa que ya tengo el polinomio factorizado. La pregunta es factorice. Bueno, esta es la factorización. Si a mí me preguntaran cuántos factores primos tiene esta expresión, ¿qué responderían, chicos? ¿Mm? 4. Ojo, factor. Cuando ustedes multiplican, por ejemplo, 4 por 5 y obtienen 20, los factores son los elementos de la multiplicación. Esto es un factor y esto es un factor. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos de factores primos. Entonces, no sería 4. Alguien diría, profe, pero es 2, ¿no? 1, 2. Y bueno, tendría bastante lógica decir 2, pero tampoco es 2. ¿Por qué? Porque para que sea un factor primo, ¿me explico? Para que sea un factor primo, o sea, cada factor debería estar acompañado de un X. En este caso, solamente estaría esto. Esto es un factor. Y, profe, si esto es un factor, esto usted está diciendo que no es un factor, no. Bueno, vamos a ponerle no mejor para no confundir con la X. ¿Ya? Esto no es factor. Entonces, ¿qué es esto? Esto, por si acaso, chicos, es un coeficiente. ¿Ya? Esto es un coeficiente porque la X es la variable. Entonces tiene un factor primo. Esta es su factorización,
Pero si me preguntan cuántos factores primos tiene, 1. Nada más, ¿ya? Muy bien. Pregunta 1, queda. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta 3, ¿ya? Porque la 2 es similar. La 3 dice, P de X es igual a NX cuadrado más MX menos MNX cuadrado. Bien. En este polinomio de variable X, ¿qué es lo que se está repitiendo? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, para mí, mi factor común, bueno, no he dejado mucho espacio, mi factor común es el X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto voy a ponerlo un poquito más abajo. ¿Ya? Por aquí. Ya está. Entonces, P de X sería igual, coloco adelante el X al cuadrado, abro paréntesis, ¿y qué escribiría primero en el primer término ahora que debería escribir? N. 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 Más M. M. Menos Menos M. Aquí el Menos menos MN. bajo el menos MN. Más adelante se van a empezar a complicar con algo. En realidad lo que se hace, ¿no? Porque tú ven que están aplicándolo muy fácil, ¿no? Pero más adelante pueden tener problemas. Porque en realidad lo que se hace, como mencionaba, es tú debes extraer el factor común. Eso es lo de siempre, ¿ya? Pero para obtener el de aquí, esto que acompaña el X al cuadrado, lo que tú tienes que hacer es dividir el primer término entre el factor común. Y claro, si tú divides nx cuadrado entre x cuadrado, obviamente vas a obtener n, ¿no? Si tú divides mx cuadrado entre x cuadrado, obviamente vas a obtener m. Y si divides mnx cuadrado entre x cuadrado, obviamente vas a obtener m. Ese es en realidad el procedimiento que se sigue, ¿ya? Pregunta 3. Profesor, Dime. ¿cuál sería el factor primo? El factor primo, como es un exponente de variable x, simplemente este es el factor primo, ¿no? Tiene un factor primo, ¿ya? Nada más. X al cuadrado. X al cuadrado, nada más. Pregunta 3. Pregunta 5. A ver, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que llegar a esta pregunta. ¿Qué dice? Factoriza, ya está. ¿Cuál es la letra que se está repitiendo acá, chicos? ¿Cuál es la letra en el polinomio inicial que se está repitiendo? Hay problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es x quinta, x cubo, x cuadrado. A, B, C no va a ser ninguno, porque no se repite ni la A, ni la B, ni la C. Pero si te das cuenta, lo que se repite es x. X es lo que se repite. Pero lo que tú vas a factorizar es la x con su menor exponente. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a factorizar es el x al cuadrado. Este para mí va a ser el factor común, el x al cuadrado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido, se coloca el x al cuadrado aquí adelante, abres un paréntesis. Y ahora, divides a x quinta entre x cuadrado, ¿cuánto sería? A X tercia. X cubo. A x quinta entre x cuadrado es x cubo. Por eso te decían mejor divide. Más bx cubo entre x cuadrado. BX. BX. B, ¿no? Y x cubo entre x cuadrado es x. Luego, cx Más C. cuadrado entre x cuadrado, C. 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 Y esta es la factorización. Bien. En este caso, nosotros podemos decir que el número de factores primos, ¿ya? El número de factores primos va a ser 2. ¿Por qué, profesor? Porque, bueno, para empezar, acá hay un factor, x. ¿Ya? Un factor primo sería x. ¿Cuál es el otro factor, profesor? Pues el otro factor primo es el ax cubo más bx más c. ¿Por qué toma todo esto, profesor? ¿Por qué? Porque aquí esta expresión
tiene X. Como tiene X, basta que tenga X, X cuadrado, X, no importa con qué exponente, suficiente. Ya se considera como un factor primo. Pero en los casos anteriores, por ejemplo, acá decía, ¿no te acuerdas? Acá decía ABC, ¿no? Por ejemplo, A, B, C, ¿no? Ya, pero no hay ni una X acá. Como no hay ni una X, entonces yo no considero como factor primo. Pero en este caso, este término sí tiene X. Entonces se cuenta. C también se considera como un factor primo porque no tiene X. Claro, el otro porque no hay ninguna X, nada, en ningún este término del otro factorial. Eso es todo con respecto a las 5. Vamos a la pregunta 7. Chicos. Siempre bien atentos, chicos, porque todavía hay mucho más que aprender, ¿eh? Uy, creo que ya me pasé. ¿Qué pasó? Hice las 7, ¿verdad? Vamos a la 9 entonces. Todo lo que hemos visto anteriormente se conoce como el método del factor común monomio. Esto que vamos a expresar se conoce como el método del factor común polinomio. Se dice monomio porque ¿te acuerdas? Nuestro factor común antes. Nuestro factor común era X, ¿no? O otro problemita, nuestro factor común era el X al cuadrado, ¿no? O de repente nuestro factor común puede ser Y, ¿no? Pero te das cuenta que es un monomio lo que estamos extrayendo. O sea, una expresión, ¿no? Algebraica racional entera de un solo término, ¿no? Eso es un monomio. Pero ahora nuestro factor común monomio no va a ser, nuestro factor común no va a ser un monomio, sino va a ser un polinomio. Mira, tenemos esto, ¿ya? ¿Qué es lo que se repite en esos tres términos? Porque hay tres A términos. más B. 1, muy bien. 2 y 3. Tenemos tres términos. En los tres términos lo que se repite es el A más B. Eso está muy bien. Ese es mi factor común. Entonces mi polinomio va a quedar así. A más B, paréntesis, y abres otro paréntesis. Si el primer término, si ya no está el A más B, ¿qué quedaría? X. X. ¿Cómo quedaría mi segundo término? Y. Y. Y mi tercer término, Z. Z, ¿no? Muy bien. Claro que en realidad lo que se hace se divide, ¿no? El primer término entre el factor común. Y escribo X, ¿no? A más BX entre AB, X. A más BY entre AB, Y. A más BZ entre AB, A más B, perdón, Z, ¿no? Profe, pero acá el polinomio no tiene, o sea, no hay acá un P de X, no hay nada. Bueno, en ese caso, como no te especifica quién es la variable, tú debes considerar que todas son variables, ¿no? Entonces, si todas son variables, todas las letras que veas son variables, entonces aquí hay un término, o sea, un factor primo, y acá, perdón, hay otro factor primo. O sea, el número de factores primos sería 2. ¿Alguna pregunta? Bien, hay ejercicios en la tarea, por ejemplo, que dice, digamos, indique un factor primo. Y un factor primo puede ser esta la respuesta o puede ser esta la respuesta. Profesor, pero tú dirás, no, profesor, pero en el ejercicio que está aquí en la 9, dice respuesta X más Y más Z. ¿Por qué no dice de respuesta A más B? Bueno, debe haber, no hay específicamente una razón para escoger. Si dice un factor primo, puede ser cualquiera de las dos, por si acaso, ¿ya? Cualquiera de los dos casos. No se vayan a preocupar por eso. La respuesta puede ser A más B o puede ser X más Y más Z. Profesor, ¿pero puedo encontrar las dos en la misma respuesta en las claves? Pues se supone que no, pues, ¿no? Se supone que no vas a encontrar A más B y X más Y más Z como respuesta. A menos que, bueno, mejor ya no sigo ya. No sigo ahí porque puedo llegarlos a complicar un poquito. Aquí, a ver. Ya, vamos a la 11. A ver, chicos, factor común, ¿cuál sería? X al cuadrado. X al cuadrado. El X se repite con su menor exponente, pero hay un detalle, te cuento. ¿Cuál es el detalle? Los números Que también sería se pueden 5X al factorizar. cuadrado.
cuando quieres factorizar el número, tienes que sacar el máximo común divisor de esos números, ¿ya? Máximo común divisor de esos números. Me refiero al 15, al 45 y al 10. ¿Cómo se saca el máximo común? Se busca, ¿no? El divisor común. Y el único divisor común para ellos es el 5. Bueno, pues acá quedaría 3. Acá quedaría, 9, disculpe. ¿No? Quinta 9 y quinta 2. No hay otro divisor común para 3, 9 y 2. Entonces, ese es el máximo común divisor. Entonces, aquí quedaría factor común 5x cuadrado. Luego, ¿cómo quedaría el polinomio? Factorizado, ¿no? Se coloca adelante el 5x al cuadrado y se divide, ¿no? El primer término entre el factor común. 15 entre 5, 3. 3x. X cuarta entre x cuadrado. Menos 45 entre 5, 9. X 9. entre x 9 cuadrado, x. 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 9x. X. Más 10 entre 5, 2. 2. X cuadrado entre x cuadrado se va. Esta es la respuesta. Todo esto es la factorización. Tiene dos factores primos, ¿no? Porque acá hay... Bueno, vamos a indicar mejor los factores primos. ¿Cuáles son los factores primos, profesor? X, y el otro factor primo es todo lo que está en 3x cuadrado menos 9x más 2. Todo eso, ¿ya? Tiene dos factores primos. Profe, pero acá dice 5x cuadrado, ¿por qué ha puesto solo x? Es que solamente se cuenta a la variable, nada más, ¿no? ¿Sí? Por favor, sin exponente. Entonces, 2 también se cuenta cuando no tiene X. No te escuché bien, Cabrera. 2 no tiene X, pero también se cuenta. Claro, es que todo es parte del factor, ¿no? Todo esto es parte del factor. Todo lo que está dentro del paréntesis es un factor, en realidad, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, seguimos. Vamos a la 13, porque tenemos que llegar a la 13. Un momentito. No, la 15, si no me equivoco, era lo que tenemos que llegar. Aquí teníamos que llegar. Muy bien. Bien, chicos. Observen acá. Pregunta número 15. Dice aquí, factorice. Esto lo vamos a factorizar por un método que se conoce como el método de agrupación. ¿Ya? Mira aquí adelante todo esto. Mira, o sea, si tú quieres factorizar una letra aquí en todo, no como hemos aprendido hasta ahora en todos los casos, acá se repite la A, pero acá no hay A, no hay A, no hay A. Ya, la X, acá hay X, uy, pero acá no hay X. No hay una letra que se repita en todos los términos. Entonces, lo que conviene aquí es agrupar. ¿Qué está diciendo, profesor? O sea, voy a tomar como si fueran 3 ejercicios. 1, 2 y 3. Voy a resolver eso como si fueran 3 ejercicios diferentes. Mira aquí. Entonces, en el primer grupo, ¿qué se repite, chicos? Como si fuera este ejercicio. La A. Entonces, extraigo mi factor común, abro paréntesis, ¿y qué debería escribir dentro del paréntesis? X menos Y. A X entre A, X menos A, Y entre A y Y. Ya está. Eso es en mi primer ejercicio, ¿no? Ahora, como acá hay un menos, voy a colocar un menos acá. ¿Qué letra se repite aquí? C. 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 Y ahora voy a decir menos CX. Mira, ¿por qué es así? Menos X más CX Y. entre menos C, X positivo. X más Y. Más CY entre menos C, menos Y. Ese es el problema cuando hay un menos acá adelante. Ojo, por si acaso. Ahora, cuando hay un más normal, es fácil. Acá lo que se repite es B, ¿no? Abro un paréntesis y me quedaría Bx entre Bx menos By entre By.
Me está quedando A por X menos Y menos C por X menos Y más B por X menos Y. Ahora tomo esto como un Se todo. repite X menos Y. Claro, factor común polinomio, ¿no? X menos Y. Abro paréntesis. Al primer término, si le quito el X menos Y, quedaría simplemente A. Ah, O también si quieres verlo así, AX menos Y entre X menos Y, simplemente A. Menos C por X menos Y entre X menos Y, C más B por X B. menos Y entre B. X menos Y, B. Y esta sería la solución. Como no me indican cuáles son las variables, entonces para mí tiene dos factores primos esta expresión. Y este es el método del factor común. No, perdón, este es el método de agrupación. ¿Ya, chicos? Bien, chicos, estamos en la pregunta número 16 y la última pregunta también. ¿Ya? Pongan atención, por favor. Pregunta 16, factorice. MX más MY más NX más NY más PX más PY. Bueno, si yo quisiera ver una letra que se repita en todos los términos, a ver un momentito, silencio, chicos. Si yo quisiera ver una letra que se repite en todos los términos, pues no hay. No hay una letra que se repita. Por ejemplo, acá hay M, acá hay M, acá no hay M. X, acá no hay X. Entonces, no hay en todos los términos. Entonces, esta es una característica del método de agrupación. Entonces yo voy a formar parejas. Puede ser parejas, ¿ah? Ojo que a veces tú vas a, o sea, puedes agrupar de a dos, pero también puedes agrupar de a tres, ¿sí? O más, ¿no? Es de acuerdo al ejercicio, ¿no? Me conviene en este caso agrupar así, ¿no? Porque en esta primera pareja lo que se repite es M, en la segunda pareja N, en la tercera pareja P. Entonces vamos a ir trabajando justamente eso. En el primer grupo, ¿qué factorizo? ¿Cuál es el factor común en el primer grupo? M. M. Abro paréntesis y ahora MX entre M, X. Como hay X más Y. más, muy bien, MY entre M simplemente quedaría Y. Esta es la forma. ¿Ya? Más, ahora viene NX más N. Y. ¿Qué se repite? N. Y quedaría, ¿qué quedaría dentro? X más Y. X más Y también. Un momentito, por favor, voy a mover esto un poquitito para allá. Oh, un ratito, ¿ya? Un poquito más allá. Ya está, ahora sí. Entonces, ahora todo esto más, y en el tercer grupo, ¿no? En la tercera pareja lo que se repite es P. Y quedaría P paréntesis X más Y. ¿Ya? Luego, como siguiente paso es darme cuenta que aquí se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo, mira, acá tenemos tres términos, 1, 2 y 3. En esos tres términos lo que se está repitiendo es el XY, 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 ¿no? Eso es lo que se está repitiendo en todos los casos. Entonces, como se repite XY, yo voy a extraer justamente el factor común, ¿no? Más Y. ¿Ya, chicos? X más Y. Profesor, que Sheila apague su audio. Ah, perdón, ya, listo, listo. Entonces, ahí parece un entre, ahí no me salió bien el más. Entonces, X más Y es el factor común de esos tres términos. Abro paréntesis, M por X más Y entre X más Y, M. Ahora, N por X más Y entre X más Y, N. P por X más Y entre X más Y, P. y ya está factorizado. Si me dijera indique un factor primo, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? O esta, o esta. Si me preguntan número de factores primos, dos factores primos, ¿no? 1 y 2, ya está. Bueno, chicos, con esta preguntita vamos a dar por terminada la clase del día de hoy.